Lecciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2021. Isaías. Consolaos, pueblo mío. Lección 6 para el 6 de febrero de 2021. Jugar a ser Dios. Ante el profeta Isaías, Dios descorre el velo del mundo espiritual y le muestra cómo se está desarrollando el conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, para conseguir el control de cada alma, el control de cada uno de nosotros. Aunque en ocasiones parece que el príncipe de este mundo tiene el control sobre las naciones, en realidad es Dios el que está al control. Él es el victorioso. Todo aquel que se una a su pueblo obtendrá la victoria, mientras que los reinos de este mundo y su gloria serán destruidos. Así nos planteará la condenación de las naciones en los capítulos 13 al 23 de Isaías. Y entre ellos destacaremos la historia de Babilonia predicha en el capítulo 13 y en el capítulo 14, la primera parte, versículos 12 al 14, nos hablará del lucero que quiso ser Dios, y del 15 al 23 nos hablará del fin de Babilonia. Por último, veremos las profecías del triunfo final que encontramos en los capítulos 24 al 27 del libro de Isaías. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, nos dice Isaías, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Esta expresión, la mano extendida o el brazo extendido, se usa tanto por Isaías como por otros profetas, para indicar el poder de Dios sobre las naciones, cómo actuaba Dios con ellas, e incluso, especialmente, cómo las castigaba. Dios condena a las naciones que se relacionaban o se relacionarían con el pueblo de Dios en esa época, con su propio pueblo. Comienza precisamente con Babilonia, la única que hasta ese momento todavía no había interrelacionado directamente con el pueblo de Dios. Llegó a ser tan importante esta nación que se dedicará una gran parte de estas profecías a hablar de ella. Nosotros también dedicaremos la mayor parte de la lección a hablar sobre las profecías de Babilonia. También nos planteará acerca de las profecías de Asiria. Leemos en Isaías 14, 24 al 27, el Señor de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aunque Dios usaría a Siria para castigar a las naciones en un momento determinado de la historia, el castigo divino también caería sobre Asiria misma, que actuó con ira desproporcionada contra las naciones. En cuanto a Filistea, nos dice Isaías 14, 28 al 32. En el año en que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré a lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de esas naciones? Que el Señor fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos del pueblo. Junto al anuncio de la destrucción de Filistea por parte de Babilonia, el norte, se anuncia la salvación del remanente de Judá, los pobres de la tierra. En esta profecía se puede apreciar también el triunfo final del Mesías, al que se acogerán todos los afligidos por el pecado para hallar salvación. En la profecía sobre Moab, vemos a ese reino que era un país que lindaba con Judá por
por el este, justo al otro lado del Jordán. Israel y Moab repetidas veces guerrearon entre sí. La famosa piedra moabita, hallada en las ruinas de Dibón, narra la sumisión de Moab a Omri y Acab, y su exitosa rebelión acaudillada por el rey moabita Mesa, tal como la podemos leer en 2 de Reyes 3, 4-7. Las ciudades de Dibón, Nebo, Medeba, Jaaza y Oranaim, que se mencionan aquí en Isaías, aparecen también mencionadas en la piedra moabita. Se le da la oportunidad a Moab para que se arrepienta y actúe bondadosamente con el pueblo de Judá cuando éste pase por necesidad. Se promete que quedará todavía un remanente en Moab. Así que, a pesar de la idea de destrucción, Dios plantea ante Moab una esperanza, una posibilidad de redención. En cuanto a Siria, esta es presentada en términos de Damasco, que era la capital, y nos plantea que sería arrasada. Y efectivamente así ocurrió con Damasco. Posteriormente fue reconstruida, pero ya no fue más la capital de un imperio. Por otra parte, se promete la salvación de un remanente que con el tiempo se volvería también a Dios. Isaías 17:7 nos dice: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Tal vez tengamos aquí una alusión a la conversión de Saulo, que a las puertas de Damasco pudo ver con sus ojos al Santo de Israel. En todo caso, Damasco fue la ciudad en la que se escuchó las palabras de las primeras predicaciones de Pablo acerca de Jesús. En este capítulo y en el siguiente, se nos habla de Etiopía y de Egipto de una forma conjunta, como si ambos actuasen simultáneamente. En realidad, la 25ª dinastía, que reinó sobre todo Egipto, incluía a Etiopía, desde aproximadamente el año 715 hasta el 663 a.C. Después de ello, Egipto fue gobernado por una sucesión de reyes etíopes. Este es precisamente el tiempo en el que Isaías pronunció sus profecías. Cuando los etíopes avanzaron arrolladoramente, saliendo de lo que es ahora Sudán y extendiéndose en todo Egipto y amenazando a las huestes de Asiria, que en ese momento estaba invadiendo el territorio de Judá, los judíos buscaron la ayuda en Etiopía, en lugar de buscarla en Dios. El Señor deseaba que su pueblo comprendiera que encontraría su verdadera defensa en él y no en las fuerzas combinadas de Etiopía y Egipto. El mensaje principal es que es mejor confiar en las alas del Todopoderoso que en las susurrantes alas de Etiopía. Este país podía tener una apariencia formidable, pero su fuerza se acabaría cuando Dios pronunciara su sentencia sobre él. En la profecía de Egipto se describe el confrontamiento interno entre distintas facciones egipcias. Esa precisamente fue su ruina como nación. Paulatinamente su poder se fue debilitando hasta desaparecer como nación independiente bajo el gobierno persa y posteriormente el griego. Dios daría oportunidad al pueblo egipto para que le aceptase. Varias ciudades egipcias se convirtieron en importantes centros judíos. Incluso se levantaron allí 2 templos dedicados al Dios verdadero, uno en Elefantina y otro en Leontópolis. Esta profecía es condicional. Si los egipcios hubiesen aceptado a Dios en las diversas ocasiones en las que tuvieron la oportunidad, hubieran alcanzado una gloria nunca antes vista. Se incluye aquí también una curiosa profecía escenificada por el propio Isaías. Él debía de andar 3 años desnudo para mostrar la humillación que iba a sufrir Egipto. En la condenación a las naciones, curiosamente, se menciona a la propia Jerusalén como enemiga de Dios. Jerusalén no se escapa de ser amonestada. Durante el asedio de Asiria, Jerusalén iba a sufrir graves pérdidas, aunque no sería completamente destruida. Se describe el estado de tranquilidad ociosa en el que se encontraban los dirigentes, aparentemente insensibles al sufrimiento de los poblados que le rodeaban. Se les describe con el siguiente proverbio: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Finalmente, se hace una advertencia personal a Sebna:
mayordomo real. Indiferente a los problemas, Sebna había labrado para sí un lujoso sepulcro. Ese sepulcro ha sido desenterrado por la arqueología. Y sobre Sebna se pronuncia una sentencia. Se le removería de su puesto y moriría en el exilio. Su puesto fue ocupado, como Isaías mismo indica, por Eliakim. De él se dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Estas palabras fueron usadas más tarde para referirse a Jesús mismo, en el mensaje de Apocalipsis hacia la iglesia de Filadelfia. Por último, encontramos la profecía acerca de Tiro. Se describen los importantes asedios que sufrió bajo los asirios, los babilonios y finalmente los griegos, bajo las órdenes de Alejandro Magno. En la profecía paralela de Ezequiel 26, se informa que la ciudad original de Tiro se convertiría en tendedero de redes. Alejandro Magno tomó las piedras de la ciudad de Tiro para construir un camino a través del mar y poder llegar así a una pequeña isla donde se habían refugiado los habitantes de Tiro. La ciudad antigua no fue nunca más reconstruida y su terreno se usó para tender las redes al sol para su secado. Algunas naciones recibieron un mensaje de esperanza que atenuaría su castigo, pero todas debían sufrir las consecuencias de sus actos. La relación comienza con la única nación que todavía no había intervenido en contra del pueblo de Dios, pero esa nación llegaría a ser símbolo de todo tipo de rebelión. Babilonia, como dice Apocalipsis 17:5, Babilonia la Grande. En Profetas y Reyes, Elena White nos exclama así acerca de estas profecías. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y el contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Adentrémonos ahora en la historia de Babilonia. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Babilonia ni siquiera era una nación importante en el tiempo en que se escribió este texto. De ahí la importancia de estas revelaciones. No solamente se predice lo que ocurriría con Babilonia, sino incluso qué nación sería la que ocuparía el siguiente lugar. Una anticipación impensable en aquel momento. Al igual que Jesús describió la destrucción de Jerusalén mezclada con eventos de la segunda venida, Isaías plantea la caída de Babilonia como un símil de ese mismo evento, de la segunda venida. Leámoslo en los versículos 9 al 11. He aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dios dirigió los acontecimientos, pero no obstante no impidió que los elementos humanos que él usó obrasen conforme a sus propios deseos. De ahí las duras palabras que encontramos en los versículos 15 al 18, referidas a la actuación de los medos sobre Babilonia. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Evidentemente no es algo que Dios deseara que se hiciera, pero
es simplemente que así ocurrió y así es como a Isaías se le presenta. Aunque los medopersas hicieron de Babilonia una de sus capitales, cuando Alejandro Magno entró en ella, la encontró ya en un estado decadente. Poco a poco, paulatinamente, Babilonia fue relegada al olvido y abandonada. El versículo 20 concluye así las profecías sobre este periodo. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Hasta el día de hoy, Babilonia sigue siendo una ciudad olvidada y abandonada. En medio de estas profecías aparece un personaje extraño. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Se presenta al rey de Babilonia lleno de orgullo y suficiencia propia. Así realmente fueron muchos de sus reyes. Podemos ver cómo actuaron Nabucodonosor o sus hijos en diversas partes del libro de Daniel. Por ejemplo, Daniel 2.5 nos dice: él respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Así actuaba con esa arrogancia el rey de Babilonia. Daniel 3.7 nos apunta: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí vemos al rey deseoso de recibir la adoración de sus súbditos a través de una estatua en su honor que había levantado. Y el rey Nabucodonosor puso la guinda a su orgullo con estas palabras de Daniel 4.30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y su hijo tampoco se quedó atrás con respecto al orgullo y la vanidad. Daniel 5.2 nos comenta que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, poniéndose así por encima del Dios de Israel. Pero, a pesar de esta arrogancia y de esta suficiencia propia de los reyes de Babilonia, la forma poética y alegórica en la que se escribe esta profecía nos indica claramente de que no se está hablando de un rey concreto, sino que se está yendo a la raíz misma del problema. Nos está mostrando al verdadero rey de Babilonia, al que está por detrás de todos estos reyes, es decir, Lucifer, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, tal como nos la presenta Apocalipsis. Lucifer quiso ser, tal como esta profecía nos dice, semejante al Altísimo, y declaró: yo soy un Dios. Su actitud contrasta grandemente con la de Dios mismo, que en la persona de su Hijo se humilló a sí mismo. Como punto final para hablar de Babilonia, veremos precisamente su final, tal como se profetizó a través de Isaías. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Isaías 14, 18 al 20 nos muestra el destino final del rey de Babilonia, la destrucción y el olvido eterno. Leemos: todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como pasta abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Qué final tan distinto será el de aquellos que humildemente nos pongamos al servicio de Dios. Sin embargo, Babilonia no ha desaparecido completamente. Ella sigue estando presente en los poderes orgullosos y despiadados que oprimen y seguirán oprimiendo al pueblo de Dios. Apocalipsis 17 nos habla de
la historia de aquellos poderes opresores bajo el dominio de esa Babilonia mística o espiritual. Su nombre significa confusión. Realmente el nombre hebreo aparece en el contexto de la construcción de la torre, donde Dios confundió las lenguas y de allí el nombre Babel en hebreo. Pero en caldeo, el idioma hablado en Babilonia, el significado era distinto. Babel, Babilonia, significa puerta de dioses. Babilonia significa la puerta ancha que lleva a la destrucción. Por ella entran aquellos que desean salvarse por sí mismos, con orgullo, con intención de hacer algo por lo cual sean capacitados o tener algún mérito para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación. La Biblia nos muestra otra puerta, una puerta que se llama Betel. Es el nombre que Jacob dio al lugar donde observó una escalera que ascendía al cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. Arriba del todo, Dios mismo, con promesas. Aquel que desee entrar por esa puerta, aferrarse no a los méritos propios sino a los de Cristo como su Salvador personal, serán los que al fin alcanzarán el destino de la vida eterna. En los capítulos finales que estudiaremos hoy, los que van del 24 al 27 de Isaías, veremos el triunfo final de Dios, el triunfo final de Dios y de su pueblo. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Llegará el momento en el que Dios pondrá punto final a este mundo. En esta obra, Dios dirá a un grupo: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y a otro grupo: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Es decir, habrá unos que resucitarán para vida eterna, resucitaremos para vida eterna, y otro grupo que sufrirán la muerte segunda, de la cual ya no hay posibilidad de resurrección. Cuando Dios venga a librar a su pueblo, se oirá el gozo triunfal de los redimidos. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. En ese momento destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor Dios toda lágrima. Pero antes de que todo esto termine, antes de que la tierra sea renovada, antes de que Dios concluya su extraña obra, la tierra quedará desolada por un tiempo, lo que Apocalipsis describe como el milenio, y después destrucción y renovación completa de la tierra. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Isaías 25 es un cántico de alabanza por el favor de Dios, en el día final, en el día escatológico del Señor. Y está dividido en tres partes, que vamos a analizar. Primera parte, versículos 1 al 5. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca más sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Se alaba a Dios por obrar en favor de su pueblo. Versículos 6 al 8. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Dios el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Se celebra, pues, y se invita
a una fiesta para el pueblo de Dios. El cántico termina con los versículos 9 al 12 y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano del Señor reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Se alaba a Dios anticipadamente por lo que va a hacer. Este es un ejemplo que debemos seguir, no esperar a que Dios actúe para darle las gracias por lo que ha hecho, sino darle las gracias ya por lo que sabemos que va a hacer en nuestro favor. Capítulo siguiente, Isaías 26, por su parte, nos presenta a los redimidos, a aquellos que serán invitados a la fiesta que Dios dará. ¿Qué características tienen? Los versículos 2 al 7 nos indican las siguientes características. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Así pues, son los justos, rectos y guardadores de la verdad los que participarán de este banquete. Otra característica la encontramos en los versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. Es decir, estos confían plenamente en Dios. Y el versículo 9 nos presenta la última de las características. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es decir, son los que buscan cada día a Dios. Si no te ves suficientemente justo, recto y guardador de la verdad como para estar invitado a esta fiesta, recuerda que si confías plenamente en Dios y le buscas cada día, Él hará de ti una persona justa, recta y guardadora de la verdad. Y podrás participar de aquella fiesta que Él ha preparado especialmente para ti. Esta, Isaías 27:3, es la promesa que Dios nos hace a todos los que habitaremos en la tierra nueva. Yo, el Señor, la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Dios nos guardará eternamente junto a Él. En el deseo de todas las gentes, Elena White nos dice las siguientes esperanzadoras palabras. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. El Señor dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas, porque son dignos.